Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en la lección de Escuela Sabática. Recuerden que estamos estudiando durante este trimestre este título muy importante, Educando la Última Generación. Y durante esta semana estaremos estudiando pues este título que es Alcanzando al Mundo. Muy bien, y nuevamente tenemos con nosotros a nuestra hermana Elizabeth que está con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muchas gracias, buenos días. Y ahora vamos a recordar nuestro texto que hay que memorizar. No se olvide que estamos leyendo nuestro texto en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Marcos, capítulo 16, verso 15. Vamos a ver ese texto. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Con este pensamiento vamos a ir a Dios en oración, así que le invito a que donde quiera que esté se ponga de rodillas si le es posible, y nosotros vamos a orar aquí. Si no le es posible, ore con nosotros en su corazón. Muy bien, oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos tener el estudio de la Escuela Sabática. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, su buen espíritu nos asista, pueda impresionar nuestras mentes y grabar su verdad en nuestros corazones. Bendíganos aquí, bendiga a cada persona que nos escucha, a cada persona que nos ve, quiera trabajar también en sus vidas y que el mensaje que vamos a estudiar en esta mañana pueda ser una bendición para cada uno. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, vamos a pasar a nuestra lección para el día de hoy en este apartado que es muy importante y lleva por título ¿Cómo trabajaba Jesús? Y la primera pregunta nos dice ¿qué método usó Jesús en su trabajo por los demás? Esto es, Jesús trabajó de una forma totalmente distinta, pero ¿qué métodos usaba él? Eso es lo que vamos a tratar de analizar en la palabra de Dios. Muy bien, para esto quiero invitarlos a que abran sus Biblias y vayamos allá al libro de Mateo, capítulo 9, y leamos allá el verso 35 y el verso 36. Mateo, capítulo 9, verso 35 y verso 36. Y Jesús recorría las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes sintió compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Muy bien, según el texto que hemos leído, Jesús hacía varias cosas. Podemos listar algunas de esas cosas. Por ejemplo, él recorría las aldeas, él iba a la sinagoga, predicaba el evangelio y sanaba a los enfermos. Son algunas de las cosas que él hacía. Pero, ¿qué métodos exactamente él ocupaba? Pues vamos a ir a la pluma inspirada. Quiero que me acompañen ya al texto que sigue, que está en el Ministerio de Curación, página 102. Y ahí leemos un texto muy interesante. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los demás como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, seguidme. Así que entonces vemos el método de Jesús, ¿cierto? Entonces, según lo que acabamos de leer, él sentía simpatía por las personas, les ayudaba en aquello que necesitaban y después entonces, le decía que lo siguieran. Es un método totalmente diferente. Hoy día parece que el método es totalmente distinto. Hoy parece que las personas quieren primero que lo sigan y después a ver si van a estar ahí, entonces les va a ayudar, ¿no? Jesús actuaba de una forma totalmente distinta. Pero no es todo. Hay más todavía. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada que está en el Desierto de las Gentes, página 125 y página 126, que dice así: la buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con ella en sus ocupaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. Así que vemos que Jesús usaba un método muy interesante.
Donde quiera que él iba, llevaba la verdad. Y no había un solo lugar donde él no llevase esa verdad. Hoy día el método es muy distinto. A veces nos encontramos en ciertas situaciones que posiblemente nos sentimos como que ahí Jesús no debe estar, o la palabra de Jesús no debe estar, ¿cierto? Pero vemos que el método de Jesús es llevar la palabra donde quiera que él estaba. ¿Cuál sería la impresión de este asunto? Pues la manera en que Jesús trabajaba por las personas era, como habíamos leído en la lección de ayer, desinteresadamente. Él no buscaba a ver qué podía ganar de esas personas o qué bien le hacía a él en ayudar a esas personas, sino lo hacía con puro amor y el deseo de ayudarles. Y el amor que él tenía por las personas es que lo llevaba a hacer esas cosas sin interés propio. Así es. Así que nos damos cuenta entonces de este método que Jesús estaba usando y cómo él estaba actuando. Muy bien, pero vamos a profundizar un poquito más en la pluma inspirada. Para esto quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el mismo libro, pero en la página 127. Vea el mundo que no estaba egoístamente absortos en nuestros propios intereses, sino que deseamos que otros participen de nuestras bendiciones y privilegios. Dejémosle ver que nuestra religión no nos hace faltos de simpatía ni exigentes. Sirvan como Cristo sirvió, para beneficio de los hombres, todos aquellos que profesan haberle hallado. Así que entonces nosotros tenemos que mostrar a las personas que la religión no nos hizo apáticos a las cosas que la gente necesita, ¿no? Que no solamente nos interesamos por nosotros mismos, pero que también nos interesan las personas y que también podemos hacerles un bien, aunque somos cristianos. Muchas personas piensan, los cristianos son medios diferentes, ¿no? Pero no debemos mostrar ese espíritu, porque ese no es el espíritu del cristianismo. Jesús nunca fue diferente en ese aspecto. Jesús siempre ayudó a todos los que pudo. La diferencia que tiene que verse en nosotros es la diferencia de amor, la diferencia de compasión, de simpatía que falta en la tierra, que falta en el mundo, porque comúnmente la persona se interesa solamente por su propio beneficio y nosotros tenemos que ser diferentes de la manera positiva. Así que si usted conoció a Jesús, si usted ha encontrado a ese Jesús y Jesús rige su vida, usted entonces también va a servir como Cristo sirvió, ayudando a los demás. Muy bien, es el método de Jesús. Ahora, con esto claro y entendido, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de la siguiente forma. ¿Quién buscó una entrevista privada con Jesús y cómo ilustra esta visita una gran parte del ministerio de Jesús? ¿Quién será el que vino a ver a Jesús? Pues es una persona que vamos a ver ahorita en la Biblia, que una persona en ese tiempo que según tenía mucha sabiduría, pero vemos que en él hubo un poco de humildad cuando vino a Jesús a preguntarle las preguntas que le hizo. Así es, y esto nos ilustra la forma en que Jesús trabajaba por las personas. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para entrar en detalle en este asunto, y quiero que nos acompañen a leer allá en el libro de Juan, capítulo 3, Juan capítulo 3, y ahí vamos a leer el verso número 2. Juan capítulo 3, verso número 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Así que nos damos cuenta entonces que vino este personaje que según la Biblia nos dice era llamado Nicodemo. Y este Nicodemo vino de noche, se entrevistó con Jesús y estuvieron platicando un diálogo muy interesante. Pero vamos a ver qué era y por qué y qué es lo que pasó allí, y cómo nos ilustra esto y nos muestra el método que Jesús usaba para trabajar. Vamos a la pluma inspirada, quiero que nos acompañen a leer en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 181. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros, debemos buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado.
Hay multitudes que nunca recibirán el Evangelio a menos que éste se les sea llevado. Así que este texto nos dice entonces que nosotros debemos buscar esas almas, debemos ir por ellas, donde quiera que estén. A veces esperamos que abrimos el local, la iglesia, y esperamos que la gente venga allí. Y nosotros nunca vamos a ellos. Pero este no era el método de Jesús, ¿cierto? El método era totalmente diferente. Pero no es todo esto. Vamos a continuar en la pluma inspirada, vamos al Espíritu de Profecía, en el siguiente párrafo, que es el mismo libro, el siguiente párrafo, y dice así: en gran medida esto debe realizarse mediante un trabajo personal. Este fue el método de Cristo. Su obra se realizaba mayormente por medio de entrevistas personales. Dispensaba una fiel consideración al auditorio de una sola alma. Por medio de esa sola alma, a menudo el mensaje se extiende a millares. Entonces el método de Jesús no es tener una gran multitud, pero el método de Jesús era apenas una persona. Y a través de esa persona puede alcanzar a muchas otras personas. Pero a veces nosotros nos sentimos desanimados cuando vemos una persona apenas. Queremos apenas hablar cuando hay muchas personas. Y no es el método de Dios ese. Muy bien. Pero vamos a continuar en el Espíritu de Profecía para profundizar un poquito más. Vamos allá a ver lo que nos dice el siguiente párrafo. Mire cómo dice el Ministerio de Curación, página 16. Nunca despreció a nadie por inútil, sino que procuraba aplicar a toda alma su remedio curativo. Procuraba infundir esperanza en los más rudos y en los que menos prometían, presentándoles la seguridad de que podían llegar a ser sin tacha y sencillos, poseedores de un carácter que los diera a conocer como hijos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vemos una persona y pensamos que esa persona, como que esa persona no va a funcionar? ¿No? Sí, es como nosotros lo vemos con ojos humanos nada más. Y nosotros solamente podemos ver el físico. Y eso pues nos traiciona porque nosotros no sabemos lo que hay en el interior. Y Jesús, cuando Él miraba un alma, Él lo miraba con el potencial de que esa persona se podía salvar. Y ese es el problema de nosotros. Tenemos que verlos, que esta alma puede ser una alma que puede ir a los pies de Jesús. Así es. Entonces, siempre tenemos que tener eso en mente. Cada persona que nosotros vemos, debemos ver un hijo de Dios redimido por su gracia. Y nunca debemos hacerlo menos, ni despreciarlo, ni pensar que esa persona nunca logrará. Siempre tenemos que tener la esperanza de que esta persona puede llegar a ser un representante de Jesús, si nosotros dedicamos el empeño como Jesús se empeñaba con cada alma. Así que este es nuestro deseo, esta es nuestra oración también por ustedes y por cada uno de nosotros. Y esperamos que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Así que nosotros ahora vamos a hacer la oración para concluir el estudio de la escuela sabática. Y si le es posible orar con nosotros, ore con nosotros, y si no, hágalo en su corazón también. Vamos a orar entonces. Padre Celestial que mora en los cielos, una vez más venimos ante usted agradecidos porque nos permite estudiar el método de trabajar por las almas. Y nosotros, si hemos hecho equivocadamente, si hemos juzgado equivocadamente a alguna alma, pedimos perdón, porque todos son redimidos por su sangre y todos merecen la oportunidad de la salvación. Pedimos que usted nos ayude a cumplir con esto, nuestro pedido que usted nos ha hecho a nosotros, para que otros puedan llegar a sus pies. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bien, muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que haya sido una bendición el estudio de la escuela sabática para el día de hoy. Muchas gracias, Eli, por encontrarse con nosotros y compartir parte de la lección. Gracias a Dios que pudimos estar compartiendo juntos. Muy bien, que tenga un excelente día y que Dios le bendiga.